Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase del segundo ciclo de formación de jóvenes republicanos. Somos una agrupación de valores liberales, valores republicanos, defendemos la vida, la libertad y la propiedad. También cabe mencionar que somos la pata juvenil de Unión Republicana, una agrupación dentro del PRO que defiende los mismos valores que nosotros. Tenemos al diputado Francisco Sánchez bajo nuestras filas. Quería comenzar el ciclo presentándole un poco. Básicamente la idea era hablar de economía principalmente. Estuvimos tocando mucho historia económica en la primera clase y en las siguientes también va a ser igualmente, pero en esta clase queríamos abocarnos principalmente a la reforma que hay que hacer del Estado, porque la historia económica es larga, la vamos a conocer, hay tiempo para conocerla, pero la reforma económica que hay que hacer es otro tema muy, muy importante que tenemos que comenzar a hablar. Así que voy a presentar al disertante de hoy, Roberto Kachanowski, economista reconocido. Así que bueno, Roberto, todo para vos y bueno, muchas gracias por estar presente con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, vos querés que hable de la reforma del Estado. Eso nos puede llevar una eternidad, pero porque reformar el Estado es reformar el Estado a nivel nación, provincias y municipios, ¿no? O sea, no es solamente el tema del Estado. Ahora, del Estado nacional, digo. Yo lo que quisiera primero es mostrar el problema que hay de gasto y el problema del sector público tiene dos problemas. Uno es el nivel de gasto y otro es la calidad del gasto. Son dos problemas fundamentales, ¿sí? Y como contrapartida de ese gasto público tenemos un problema que es, como vamos a ver ahora, cómo se avanza sobre los derechos individuales y los derechos de propiedad y se van arruinando todas las cosas. Así que primero voy a mostrar algunos gráficos, no muchos, pero necesito para posarme. A ver, se ve, ¿no? Cargando, a ver. Perfecto. ¿Se ve? Bien. Te voy a correr esto. No, pará, espérate, ya lo elegí mal de entrada el gráfico. Espérate que ya metí mal el gráfico de entrada. Tiene que ser, tengo que encontrarlo ahora. Elegí mal. Esta es la presión tributaria. Este es el gasto por acá está. Bueno. El gasto público consolidado, ¿qué es? Es la suma de lo que gasta la nación, las provincias y los municipios, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es una serie que va desde 1980 hasta el 2018, que hay datos más o menos confiables. Ahora no, 2019 estará a 45, 46, 47, depende del producto bruto que tome cada uno. Pero básicamente lo que ustedes ven acá es esto. En la década del 80 y del 90, el gasto público consolidado, o sea, todo lo que gastaba la nación, las provincias y los municipios, que es de donde sale nuestra plata para bancar los tres niveles de gobierno, ¿no? Estaba en el orden del 30 puntos del Producto Bruto. Bueno, después hubo una pequeña licuación acá con la devaluación del 2002 y con el viento de cola y la soja, etcétera, el kirchnerismo llevó el gasto al 47%, 46% del Producto Bruto, el gasto público consolidado. Son 17 puntos más del Producto Bruto, es una enormidad. El dato a tener en cuenta, este nivel de gasto público de la década del 80, por ejemplo, que estaba en un promedio de 30 puntos del Producto Bruto, era infinanciable a tal punto que en la década del 80 tuvimos inflación, megainflación, hiperinflación, default y confiscación de los depósitos con el plan Bonex, ¿sí? O sea, ya en ese momento 30 puntos de Producto Bruto no se podían financiar. Se pueden imaginar que el 46%, 47 puntos de Producto Bruto es infinanciable. Absolutamente infinanciable. 47 puntos estoy diciendo a nivel nación, provincias y municipios. Si uno mira dónde aumenta más el gasto es, obviamente, en todo lo que se llama gasto social, que es una gran fuente de clientelismo político.
¿dónde aumentó el gasto? Bueno, uno de los rubros que ahora, digamos, donde aumentó para llegar a los 17 puntos de producto, ¿no? Uno fueron los subsidios económicos, que ahora están de nuevo dando vuelta y que el gobierno tiene que resolver, que era para mantener durante la época del kirchnerismo las tarifas de los servicios públicos artificialmente bajas. Entonces, para que los trenes fuesen artificialmente baratos, para que la luz fuese artificialmente barata y el agua, etcétera, el colectivo, el Estado dejaba las tarifas congeladas y daba subsidios. Además de terminar con el sistema energético y destrozarlo, etcétera, y las rutas, se gastaron entre el 2006 y el 2015, en la época del kirchnerismo, 161.000 millones de dólares para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Este es el periodo de Cambiemos donde empiezan a subir las tarifas de los servicios públicos y por lo tanto baja el costo de ese subsidio. ¿Sí? Ahora volvemos a tenerlo porque como volvieron a congelar las tarifas de los servicios públicos, volvió a aumentar el gasto de lo que son subsidios económicos. Pero eso es una de las explicaciones. Bueno, acá está como porcentaje de producto. Después tenemos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Fíjense ustedes que en el 2000, a ver, espérate que me tapa esto, en el 2001 había 3.300.000 jubilados y pensionados que habían aportado al sistema previsional. Y de golpe se les ocurrió a Cristina empezar a revolear plata y hoy ya, esto lo tengo hasta el 2017, tengo que actualizarlo, pero ya son 7 millones más o menos de jubilados y pensionados. Se más que duplicó la cantidad de jubilados y pensionados porque el kirchnerismo metió 3,5 millones de personas que nunca habían aportado al sistema previsional, con lo cual destrozó el sistema. Directamente ya venía complicado. Se pueden imaginar que meter 3,5 millones de personas a las cuales hay que pagarle todos los meses una jubilación, de golpe te estalla el gasto. Eso se puede hacer durante un tiempo financiando con la soja. Pero ahora se está financiando con lo que aportaron. Básicamente lo que hacen es a los que lo aportaron los liquidan, le van bajando de la jubilación y van igualando a todos hacia abajo. Bueno, el otro es, estos son los beneficiarios de pensiones, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? No voy a tener todo. Beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. ¿Qué es esto? Les estoy mostrando algunos de los rubros donde aumentó el gasto, ¿no? Los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral son personas que, según la ley, tienen un 76% como mínimo de su cuerpo que no les permite trabajar, 76% o más, y además son indigentes. Eso los autoriza, eso los habilita a tener una pensión por invalidez laboral. Fíjense ustedes que en el año 2003 había 81.000 beneficiarios, 81.500 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. Y llegamos a tener, en el 2017, 1.063.000 beneficiarios por invalidez laboral. O sea que tenemos 1 millón más de inválidos sin que haya habido una guerra, un terremoto, un tsunami, nada. Sí, o sea, hay un pueblito ahí en el norte de Córdoba, que se llama Guanaco Muerto, donde el 120% de la población, o sea, los 100 tipos que viven más, 20 más, cobran pensiones por invalidez laboral. Esto tiene un costo de aproximadamente los 200.000 millones de pesos al año, para que ustedes tengan una idea. Y acá, ¿sabés cómo tenés para recordar? Yo he visto, tengo acá carpetas completas que conseguí, de tipos que cobran pensiones por invalidez laboral. Por ejemplo, en Formosa son 14 personas con el mismo apellido de toda la familia, que son todos inválidos. Ahí los agarró el virus, no el COVID, sino el COVID de no laburo, directamente. Pero lo peor es que uno de ellos, el primero, el que figura ahí como el capitoste aparentemente, pone sus fotos en Facebook paseando por las playas de Ipanema o Copacabana, no me acuerdo, una de las dos, y haciendo rafting y que eso. O sea, el tipo está cobrando una pensión por invalidez laboral, porque sí, porque se le da la gana, porque alguien le dio esa plata. Después tenemos
beneficiarios de pensiones no contributivas, bueno, esto es un montón de otras cosas que no quiero detenerme mucho. Veamos el empleo público, pues generalmente se habla de la nación, el problema principal está en las provincias. El empleo público en las provincias aumentó un 70%, son los últimos datos disponibles hasta 2017, no hay más información oficial. En promedio, todas las provincias aumentaron el empleo público un 70%. Hay provincias como Jujuy que lo aumentó un 154%, Tucumán 138%, todas estas, Salta, Catamarca, bueno, Mendoza, etc. Y después tenemos Formosa que lo aumentó un 32, 31,8%. No porque Infran sea un tipo eficiente, sino porque ya no tenía más gente para meter adentro del Estado. ¿Sí? Así que ya están todos ahí directamente. Entonces, este dato que les voy a mostrar ahora es un dato de antes de la cuarentena, porque ahora el nuevo número cambia. Pero esto lo hice para el ejercicio lo hice trabajando los datos en el año 2019. Habría que volver a hacerlos ahora, pero no, digamos, si varían va a ser para peor. Cuando uno mira todos los planes sociales que hay en la Argentina, se va a encontrar con, no están todos acá, está buena parte. El Plan Nacional de Desarrollo Alimentario, Plan Nacional de Protección Social, Plan Nacional Primera Infancia, becas Progresar, pensiones por invalidez laboral, acá tienen uno, expresos políticos, estos eran los terroristas que ponían bombas y cobran una pensión, pensiones a madres que con más de 7 hijos, que ese no lo mostré, pero también pegó un salto igual, había 30.000 beneficiarias y de golpe crecieron como conejos, pensiones a veteranos de Malvinas, pensiones graciables, estas son pensiones que daban antiguamente los diputados y ahora no siquiera se están otorgando. Hacemos futuro, que no sabemos qué futuro están haciendo. Proyectos productivos comunitarios, andá a saber qué son. Monotributo social, que, bueno, jóvenes con más y mejor trabajo, parece un chiste, pero está ese plan, ¿sí? Bueno, en total, empleo público, jubilaciones, en total, por mes, pasan por la ventanilla del Estado a cobrar un cheque aproximadamente 20 millones de personas. En este momento debe ser más por las IFE y las ATP, ¿sí? Pero creo que esas ahora se terminan, así que... Y después tenemos que ver quién banca esto, quiénes son los que aportan. Y empleados en relación de dependencia, este dato es anterior a la cuarentena, ahora son 5 millones y pico, 5.800.000 empleados en relación de dependencia en el sector privado, asalariados particulares, estos son los empleados domésticos, que no los puedo tomar porque no hay gran aporte ahí. Los autónomos que estamos en extinción, somos 390.000. Monotributistas, que es una mezcla, porque partes están en el Estado, partes en el sector público. Digamos que en el mejor de los escenarios, 7 millones de personas tienen que bancar a 20. En realidad, 7 bancamos a 27, porque tendremos que bancar a nosotros mismos y a los otros 20. Argentina es absolutamente inviable en esas condiciones. Definitivamente inviable. No es posible que tan pocas personas puedan sostener a tantas. Porque acá ya entramos en el problema de fondo. Se perdió la cultura del trabajo y nos fuimos a la cultura de la dádiva, el clientelismo político, que es, en vez de construir el país con empleo, con trabajo, como lo construyeron nuestros abuelos cuando inmigraban, venían a Argentina a trabajar, no con un plan social, ahora tenemos la cultura del trabajo. O sea, quieren construir la Argentina con empleo público y planes sociales. Con eso no vamos a llegar ni a la esquina. Entonces, el problema de fondo es un problema ya de valores que hoy impera la sociedad. Porque la mayoría se cree con derecho, o una buena parte de la sociedad le metieron en la cabeza que tiene derecho a vivir, del trabajo ajeno y no trabajar. ¿Sí? Crearon esa cultura. Entonces hay que luchar, hay que hacer una lucha para poder cambiar eso, porque si no va a ser inviable la Argentina. Ya de hecho, si alguno de ustedes leyó La Rebelión de Atlas, parece escrita parece escrita por la Argentina. La gente se va a vivir a Uruguay, va a buscar la residencia fiscal, se van las empresas, etc. Ahora, veamos la contrapartida del gasto público. Una forma, ¿cómo se financia este aumento del gasto?
Una forma fue con impuestos. La presión tributaria consolidada cuando uno es una nación, provincias y municipios, que hay que pagar los tres niveles de impuestos y tasas, casi se duplicó. Fíjense ustedes que pasó de 22 puntos del Producto Bruto a 42 puntos del Producto Bruto. Es casi el doble de presión tributaria. Argentina es uno de los países más caros impositivamente para una empresa. Sí, hay un trabajo que todos los años publica el Banco Mundial que se llama Doing Business, y una de las referencias que toma es cuántos impuestos paga sobre las utilidades que tiene una empresa en cada país. Es como el índice Big Mac que usa The Economist, ¿sí? Es una referencia. Entonces, creo que son, yo no me acuerdo si son 15.000 o 17.000 contadores que en todo el mundo trabajan viendo, a ver, haciendo la cuenta todos los años, cuánto pagan de impuestos de las ganancias que tiene la empresa, con cuánto se queda el Estado. Bueno, en el ranking está primero la isla de Comoros. Vamos a aclarar, ¿dónde queda Comoros? Acá. Esta es la isla de Comoros, esto es África. ¿Sí? Esta es la primera. En Comoros, ¿qué pasa? Vos tenés una empresa, ganás $100 y tenés que pagar casi $220 de impuestos sobre tus utilidades. O sea, se quedan con los 100 más 120 adicionales. En Argentina, ganás $100 y tenés que pagar $106 de utilidad, de impuestos, o se quedan con $106 de los 100 que ganaste. O sea, pagan los 100, toda tu utilidad, y le das $6 más al Estado. Por eso las empresas se van de Argentina, obviamente, ¿sí? Entonces, bueno, este es el promedio mundial, pero voy a seguir para no aburrirlos. Este gráfico que parece una locura, lo van a entender rápido, en un minuto. Lo que muestra es cuáles eran los países que cobraban. Si vos ganabas 100, ¿cuánto te cobraban por arriba de 100 y cuánto después pasaron a cobrar de menos? ¿Sí? Entonces, fíjense que en un momento dado, los que te cobraban, vos ganabas $100 y te cobraban más de $100 de impuestos sobre las utilidades que tenías, eran Argentina, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Burundi, Comoros, Sierra Leona, Bielorrusia y Gambia. Después fueron desapareciendo y ahora quedamos Comoros y Argentina y se fueron. República Democrática del Congo, República Centroafricana, Burundi, Sierra Leona, Bielorrusia y Gambia son más convenientes desde el punto de vista impositivo, que están todas acá abajo, que Argentina y que obviamente que Comoros, pero sobre todo que Argentina. O sea que hoy vos invertís en Sierra Leona o en Burundi o en República Centroafricana y te cobran menos impuestos que en Argentina. ¿Ok? Ese es el sentido, digamos, de mostrar este cuadro. La otra forma de financiar el gasto público es con deuda, tomando deuda en el mercado interno. Bueno, otra es tomando deuda en el mercado externo, esa ya agotamos todas las posibilidades, entramos en default 58 millones de veces, firmamos 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde que entramos en 1956, etc. Así que, por ese lado, yo no veo mucha posibilidad de financiarse. La otra forma es tomando deuda en el mercado interno. Ahora, para que haya deuda en el mercado interno, tiene que haber ahorro en el mercado interno. Veamos el tamaño del sistema financiero argentino. Una forma de medirlo es tomando los depósitos en el sistema financiero sobre el Producto Bruto. Entonces, por ejemplo, en Australia, el total de los depósitos en el sistema financiero son equivalentes al 103% del Producto Bruto de Australia. En España el 96%, 90%, esta que se espérate que no veo, Irlanda, bueno, ya 56% Brasil, Chile 52%, Argentina está acá. Estos son datos del Banco Mundial. Pueden entrar y buscarlos. No es invento, se puede encontrar fácilmente este dato. Argentina tiene una relación de depósitos sobre el Producto Bruto de 14%. Tenemos menos que Uganda, que Camerún y que Burundi. O sea, nuestro sistema financiero es más chico que el de Camerún, Uganda y Burundi. ¿Y por qué? Porque en realidad el argentino se cansó de que le confiscaran los ahorros. Entonces, ¿qué hace el tipo?
¿Qué hacen los argentinos? Se llevan la plata afuera, la llevan a Estados Unidos. Y ahí llegamos a la conclusión más absurda que pueda haber del clientelismo político y del populismo. Esa violación sistemática de los derechos de propiedad con el plan Bonex, el corralito, el corralón, la especificación asimétrica, el impuesto a la riqueza que ahora cobran, el plan Bonex, lo dije, creo que me está faltando algo. La plata que lo sacaron que teníamos en las AFJP, en fin, pongamos un largo listado. Hizo que la gente dijera, no, yo la plata no la dejo en la Argentina. Me la llevo porque viene del Estado y me la roba. ¿Para qué? Para financiar el gasto público que tiene. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué sé yo? La gente tiene plata depositada en Estados Unidos. ¿Qué hace un banco americano con los depósitos de los argentinos que llevan la plata ahí, escapándose de las manos de los políticos argentinos que se quieren financiar con el fruto del trabajo ajeno? ¿Qué hacen esos bancos? Y le prestan a los americanos, a las empresas americanas y a los americanos para consumir y para invertir. Dicho en otras palabras, nosotros que somos unos piojosos y estamos muertos de hambre, terminamos financiando, gracias al populismo, a los países desarrollados para que financien el consumo y la inversión de los países desarrollados. Es demencial lo que lograron, ¿sí? Para esto tengo alguna propuesta que no creo que nos vaya a dar el tiempo para hablar, pero bueno. La inflación promedio anual, acabo de corregirla esta, es 52% de 1935, porque la otra forma de financiar el gasto público es con emisión monetaria. Ahora, eso obviamente genera un proceso inflacionario. Desde 1935 para acá, este nuevo número, lo tengo que corregir, es 52% promedio anual de inflación. Son 84 años, ¿no es cierto? Hasta el 2019, calculé. Son 84 años, así que uno tiene que hacer 1.52, que es el nuevo número, 1.52, a la 84. Y eso le va a dar la inflación acumulada en todo el periodo, es tasa compuesta. Bueno, la inflación acumulada de que fue creado el Banco Central es esta. Este es el número. ¿Cómo se lee? Resumido así. 281.619 millones por ciento de inflación acumulada de 1985 hasta ahora. Yo dudo que cualquiera de los que estemos viendo este número en este momento entendamos qué significa el número. Pero sí entendemos algo. No tenemos moneda. ¿Sí? O sea, Argentina se quedó sin moneda. Por eso se destruyó el peso de moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino, el austral, y este que está agonizando. Un peso actual es igual a 10 billones de pesos de moneda nacional. Entonces, cuando uno destroza la moneda de esta manera, se hace muy difícil decir que vas a hacer política monetaria o que te vas a financiar con el impuesto inflacionario. No se lo vas a cobrar a nadie, a gozo, se lo vas a cobrar porque todo el mundo va a salir corriendo del peso. Por eso dicen, los que especulan con el dólar. ¿Y qué querés? ¿Que me quede con peso? Mirá el destrozo que hiciste con el peso. Cuando el presidente dice los dólares son para producir, la gente tiene que quedarse con los pesos, quedate vos con esto, a ver si esto te sirve para algo. Entonces, acá tenemos un problema que es que el Estado se quedó ya sin financiamiento de este gasto público. Lo que hicieron fue aplicar impuestos inflacionarios que son confiscatorios y que hacen que Argentina no sea competitiva para atraer inversiones. Las empresas buscan otro lugar para ir a invertir. El segundo punto es, confiscaste tanto los ahorros para financiar ese nivel de gasto público populista que la gente se llevó la plata afuera y ya el sistema financiero argentino es mínimo. Pediste tantas veces plata prestada en el exterior para financiar el populismo que ya nadie te presta. Perú, que está con un serio problema, que tuvo problemas ahí, destituyen un presidente atrás de otro, se le acaba de colocar deuda a 2 mangos con 50, la tasa de interés está en niveles mínimos, nosotros no podemos llegar a colocar ni un centavo de dólar afuera, y eso es gracias a la cantidad de default, la cantidad de veces que defaulteamos la deuda.
¿Por qué? Porque gastamos siempre más de lo que ingresa. Y finalmente el otro era la emisión monetaria y ya destruimos toda la moneda que había posible. Así que la realidad es que Argentina se quedó sin financiamiento para financiar este nivel de gasto público. Y eso es el problema que encuentra el kirchnerismo en este momento. Ellos lo único que saben hacer es populismo. Dicen, ¿cómo? Digamos, ahora queremos hacer populismo, no tenemos ni viento de cola, no hay herencia de caja, no hay nada. ¿Qué hago? No puedo hacer populismo, están desconcertados. ¿Querés emitir? No puedes. Ya estuvieron emitiendo y hicieron un destrozo. Entonces, Argentina va a requerir de una gran reforma del Estado. Pero esta, digamos, la reforma del Estado, que va a llevar tiempo, porque no se hace de un día para otro, en todo lo que es la reforma del sistema previsional, que tira mucha plata, ir eliminando todos los planes sociales que hay, porque no hay mejor plan social que un buen puesto de trabajo, por cierto. ¿Sí? Además de eso, vas a tener que reestructurar todas las provincias, los municipios, y aquí va a ser un trabajo de largo alcance. Entonces, acá lo primero que hay que transmitir es que estos datos económicos que yo estoy dando tienen detrás un cambio absoluto en los valores que imperan en la sociedad argentina, como decía al principio. Cuando Argentina creció, creció porque se respetaba el derecho de propiedad, porque se atraían las inversiones, porque la gente venía a trabajar, y de golpe en un momento dado alguien decidió que había que redistribuir la riqueza. ¿Sí? Entonces, unos serán pobres porque los otros serán ricos. Los ricos serán los malos, los pobres serán los buenos, había que sacarle a los ricos para darle a los pobres, y al final terminaste destrozando a todos los ricos, igualaste a todos para abajo, los ricos se te rajaron y te quedaste con todos los pobres y no tenés cómo financiarlos ahora. Por eso tenés un 41% de pobreza en la Argentina. Entonces, lo primero que hay que hacer para cambiar la Argentina, antes de cambiar o como paso previo, o casi simultáneo a la reforma del Estado que tenés que implementar, tenés que hacer un cambio de valores, tenés que hacer un discurso totalmente distinto. Eso del Estado te cuida no va más. El Estado no me tiene que cuidar nada. El Estado lo que tiene que hacer es dejarme en paz para que yo pueda desarrollar mi capacidad de innovación y creación. Entonces, no es el Estado te cuida. El Estado no te complica, vamos a poner esta forma. El Estado te deja trabajar. Tenés que volver a la cultura del trabajo. Tenés que terminar con los problemas sociales y para eso después, si quieren, hablamos, porque creo que te quieren hacer preguntas probablemente, ¿no? Juan, Francisco. Tenés que... Después, sí, la dejamos para después, ¿para qué? Sí, voy redondeando para no enloquecerlos. Tenés que hacer una serie de reformas para atraer inversiones. Y la única forma en que vas a atraer inversiones en Argentina es incorporando la Argentina al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque vos, para crear puestos de trabajo necesitas inversión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básico. Ahora, ¿qué inversiones necesitas para un país como Argentina, que tiene 44 millones de habitantes, de los cuales 41% es pobre, otra parte es indigente, y el que no es pobre o es indigente está con el agua hasta acá? ¿Qué inversión necesitas para abastecer un mercado así de chiquitito de poder de consumo? Mínimo. No vas a tener inversiones. Entonces, si no hay inversiones, no hay posibilidad de crecer, ni de crear puestos de trabajo, ni terminar con la pobreza, ni mejorar el salario real en el largo plazo. ¿Cuál es la solución? Vas a conseguir inversiones si tenés que producir en volúmenes importantes. ¿Y dónde vas a conseguir vender volúmenes importantes? En el mundo. Entonces, Argentina va a salir, si se incorpora al mundo, y empieza a ser competitiva a nivel internacional. Pues, obviamente que eso lleva su tiempo, pero el camino tiene que ser ese. Argentina se tiene que incorporar al mundo, porque si te incorporas al mundo vas a producir para el mundo y para el mercado interno también. Pero básicamente vas a tener que abastecer al mundo, y para abastecer al mundo vas a tener que tener volúmenes, tenés que generar volumen porque, para bajar los costos fijos por unidad producida. Y entonces ahí sí se requieren inversiones, y esas inversiones
se van a crear puestos de trabajo, a mejorar la productividad, etc. Argentina llegó, a ver si encuentro el gráfico por acá. Según cuando estaba incorporada al mundo, Argentina exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Actualmente exporta, hasta el 2018 tengo calculado, el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Si hubiésemos mantenido el piso del 2%, Argentina, en vez de haber exportado los 60.000, los 70.000 millones de dólares que exporta al año, si llueve, tendría que haber exportado 572.000 millones de dólares. En realidad yo creo que se puede exportar muchísimo más. Voy a dar un ejemplo. Bueno, perdón. Vean ustedes cómo al irnos del mundo vino la decadencia. Acá fíjense la fecha, miren el cuadro, el gráfico, en qué momento fuimos al modelo de sustitución de importaciones, o sea, vivir con lo nuestro, y cómo Argentina cae en su participación en el comercio internacional. Es clarísima la fecha, ¿no? El periodo, vamos a ponerlo así. Veamos cómo fue el ranking de ingresos per cápita de Argentina, de acuerdo a los datos de Angus Madison desde 1875 hasta el 2016, que está la serie armada. Esto es en dólares constantes, obviamente. Argentina llegó a tener ingresos per cápita más altos del mundo en 1895-1896, pero se mantuvo entre los primeros 15 países hasta que empezó a declinar. O sea, fue uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo hasta mediados de los 40, que coincide con el momento en que más o menos se te cayeron se fuiste del mundo. ¿Sí? O sea, es casi matemático, te diría, por eso uno sobre el otro lo superpones, te fuiste del mundo y empezaste a caer en ingresos per cápita. ¿Por qué? Porque dejaste de ser competitivo, le empezaste a vender a la gente porquería en el mercado interno a precios disparatados. ¿Sí? O sea, el empresario normalmente no quiere competir, entonces el tipo te vende una camisa carísima y de mala calidad, total no tiene que competir. Todo en nombre de defender los puestos de trabajo. Entonces ahí tenés ese problema. Más otras historietas que hay en defensa del modelo de sustitución de importaciones. Pero tomemos el caso de Irlanda, es interesante. Ustedes saben que Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de Formosa. Irlanda tiene 4,8 millones de habitantes y nosotros tenemos 44. Irlanda no tiene ni la pampa húmeda, no tiene ni vaca muerta, no tiene litio, no tiene nada. Pero hacia fines de los 80, principios de los 90, Irlanda decidió incorporarse a la Unión Europea, o sea, incorporarse al mundo. Y para eso tuvo que hacer una serie de reformas estructurales muy grandes en materia laboral, en materia impositiva, en materia del Estado. Bajaron el gasto público en términos nominales, los tipos. Por eso se habla del tigre celta. ¿Y qué pasó con Irlanda? Miren ustedes las exportaciones de Irlanda. Irlanda exportaba más o menos como nosotros, y ahora exporta 400.000 millones de dólares al año contra los 70.000 millones nuestros, 60.000, o cosas por el estilo. ¿Qué exporta Irlanda? Primero, ¿por qué exporta eso? Bueno, porque Irlanda hizo las reformas que tenía que hacer y a una empresa que invierte en Irlanda le cobran el 12,5% de impuesto a las ganancias. No le sacan el 106 como le sacamos nosotros. O como. Entonces, claro, ¿viste? Recibieron los tipos una tonelada de inversiones que no es para producir para un mercado interno de 4,8 millones de habitantes, sino que es para exportar. ¿Y qué exportan los tipos? Cuando miras los datos, está dividido en dos grandes bloques, vamos a ponerlo así. Por un lado, todo lo que es industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con la industria de producir equipos para diagnóstico médico, eso para el corazón, no sé, esas cosas. Aviones, helicópteros, eso es más o menos el 50%. La otra mitad es industria del conocimiento, básicamente software y ese tipo de cosas. Y eso logró que Irlanda en este momento tenga un ingreso per cápita de 70.000 dólares por habitante por año y nosotros de 8.000. Es decir, un ingreso per cápita 10 veces más alto que nosotros,
sin vaca muerta, sin la pampa húmeda, sin nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la riqueza no está en los recursos naturales, son recursos naturales. La riqueza está en la organización económica y en la cultura del trabajo que vos tengas. ¿Sí? Entonces, de nada sirve tener vaca muerta, la pampa húmeda, petróleo bajo la tierra. Si alguien no pone la plata, hace el agujero, saca el petróleo y lo manda al mercado a procesado, o invierte en vaca muerta, o compra insumos y produce en el campo, etcétera, ¿sí? O qué sé yo, no sé, tenés tantas otras actividades que no voy a decir cuáles son, porque no soy yo quien tiene que decirlas. Eso van a ser los emprendedores, los que van a descubrir negocios para exportar. Pero hay mucho que tiene que ver con la industria de conocimiento que se podría hacer. En síntesis, y para ir terminando, ¿sí? Yo le diría, mira, acá tenemos un desmadre del gasto público, fruto de que la política se transformó en un negocio más que en una forma de administrar la cosa pública. Eso daría para otra reunión y mostrar cómo la política es un negocio, dónde se gasta, por qué se gasta, etc. Lo cierto es que todo ese clientelismo político que está lleno de planes sociales, de empleo público, de gastos disparatados en el Congreso de la Nación, en los congresos provinciales, en los consejos municipales, en las administraciones públicas, en la parte de administración de ejecutiva, nación, provincias y municipios, en el Poder Judicial. Toda una fuente de gran negocio político donde llego y nombro asesores y tipos, y yo te seguro habrá visto mi debate con Pino Solana, que bueno, ahí hay que reemplazar los 35 asesores que tenía, no sé. La cuestión es que, claro, si cada uno va a usar el Estado como negocio de la política, o sea, todos ustedes fueron mis punteros cuando yo laburé como político, ustedes a todos los meto en el sector público. ¿Quién labura? ¿Quién produce para que haya riqueza y se pueda sostener? Llega un punto que es insostenible. Y esto es lo que pasa con Argentina. Termino. Acá tenemos un problema serio que es, insisto, y esto hay que metérselo en la cabeza, el problema económico argentino es el emergente de los nuevos valores que destrozaron la cultura del trabajo en Argentina y crearon la cultura de la dádiva. Hay que atacar el tema económico cambiando los valores que imperan en la sociedad argentina. Hay que empezar a hacer un discurso totalmente distinto respecto de este tema. Lo primero que tiene que decir es, el Estado no da un subsidio, el que lo da es el contribuyente. Hay que decirle a la gente, señores, usted que recibe un plan social no lo recibe porque el Estado se lo da. Usted lo recibe porque hay alguien que se levanta todas las mañanas con frío, calor, lluvia, piquetes, etcétera, va a trabajar y a producir para pagar impuestos para que usted pueda vivir sin trabajar. Entonces, usted no tiene derecho a vivir eternamente de esa manera. El contribuyente lo puede ayudar durante un tiempo, pero vamos a crear una serie de trabajos para que usted pueda, ahí estoy pensando en volver a todo lo que son las escuelas de oficios para que se creen oficios, y los planes sociales no van a ser estables. El contribuyente te va a ayudar durante un tiempo, pero no te va a ayudar toda la vida para que viva tomando mate y diga yo soy víctima de una sociedad que me está explotando, entonces tengo derecho a que me banquen, me den la casa, el terreno, toda la música. ¿Sí? Tenemos que empezar a hablar en serio, si no, a la Argentina no la vamos a sacar adelante. Y empecemos por el tema de los valores, además del tema económico, obviamente, ¿no? Pero es un problema básicamente de valores. Bueno, si te parece, creo que hablé unos 40 minutos. Vamos a las preguntas si quieren. Bárbaro, muy claro, muy claro. Sí, sí, ahora Juan va a estar leyendo las preguntas. Voy a comenzar yo con una, tomo el atrevimiento. Está muy claro que hay que bajar el gasto público, que hay que bajar los impuestos. Y si hablamos de impuestos, probablemente me vayas a mencionar ingresos brutos, los impuestos más distorsivos que tiene la economía nuestra. Pero yendo al punto, digamos, los países que funcionan con sistemas, digamos, ¿cuáles son los sistemas tributarios que funcionan? Más allá del bajo nivel de impuestos que deben tener, ¿cómo funciona esa distribución? ¿A quién se le cobra más, a quién se le cobra menos? Mira, en general, si vos tomás, hay un mito, por ejemplo, en los países nórdicos
que se dice el socialismo de los países nórdicos. ¿Sí? Finlandia, Suecia, Noruega. ¿Sí? Los que dicen eso se quedaron anclados en la historia porque hace más de 30 años o de 20 años que no son más socialistas de esos países. Esos países son capitalistas y vos mirás el índice de libertad económica que hace la Heritage Foundation y entre los países con mayor libertad económica están Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Suecia llegó a entrar en default, yo, si mal no recuerdo, fue a fines de los 80, principios de los 90, por ahí, y bajó el gasto público, lo tenía en 70 y pico por ciento del gasto público de PBI, y lo bajó al 40 y pico por ciento. Ahora, ¿qué hacen esos? Ellos le cobran más impuesto a las personas y un bajo impuesto a las empresas. A las empresas le cobran en promedio el impuesto a las ganancias cuando mirás lo que le cobran de impuesto a las ganancias a las empresas, está en el orden del 22%, una cosa por el estilo. ¿Sí? Algunas le cobran un poquitito menos, otras, pero estás ahí. El promedio te da eso. Hicieron una baja del gasto público muy grande, privatizaron. O, por ejemplo, en Suecia tenés el sistema de vouchers para la educación, donde le dan un voucher a la persona, al padre, para que elija el lugar donde va a mandar al hijo al colegio. O sea que son países donde ahí podés entrar a discutir si te gusta o no te gusta el modelo, pero en realidad lo que hacen es atraer inversiones, crean puestos de trabajo, le cobran un impuesto alto a las personas y el Estado le brinda los servicios de salud, de educación y ese tipo de cosas. ¿Sí? No soy tan partidario de ese tipo de políticas, pero te diría que entre lo que tenemos, donde vos tenés grandes impuestos a las personas y grandes impuestos a las empresas, y tenés servicios públicos peores que los africanos, y bueno, yo te diría que claramente me quedaría con un modelo más de el estilo sueco, finlandés, etcétera, que como te decía antes, ni siquiera por asomo son socialistas. ¿Sí? De manera que, no sé si contesté tu pregunta, Francisco. Perfecto, sí, no hay problema, está contestada. Así que Juan, si querés pasar a leer las preguntas. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias Roberto, te agradezco yo también por la charla. Acá había una pregunta que igual va unida a algo que quería preguntar yo, que es si vos considerás que ahora en este momento, o cómo deberían ser, las condiciones políticas para que eso pase, porque está ese mito como que en Argentina están todas las cosas que habría que hacer, pero las condiciones políticas no dan, esa cosa de en Argentina no se puede hacer, digamos. Si vos considerás que realmente las condiciones políticas no darían para hacer eso, o bien lo que hay primero que hacer es cambiar esa parte política y obviamente cultural, que eso lo dijiste recién muy bien, para después pasar ese cambio económico, digamos, o cambio cultural tal vez. Sí, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Del kirchnerismo, olvídate que iba a tener una cosa de este tipo. O sea, para eso el negocio es el kirchnerismo político, así que este discurso ni por casualidad te lo compran. ¿Sí? Así que ahí estamos aclarados de punto. Cambiemos, ¿puede cambiar esto o no? Y primero tiene que cambiar su discurso. Lo primero que tendría que haber hecho Cambiemos cuando llegó al gobierno en el 2015 es saber con toda la herencia que habían recibido. Y te voy a contar. Le mandaron a la gente a leer el Estado del Estado. ¿Y quién se pone a leer ese PDF de 200 y pico de páginas? Los aburridos economistas que somos nosotros los fines de semana, somos 1000 economistas en el país que nos pusimos a leer el Estado del Estado, y los fines de semana somos tan divertidos que leemos eso, pero la señora de la esquina, mi tía Jacinta, no mira, no se va a poner a leer el Estado del Estado. Si ustedes se fijan, la mayoría de los ministros de Economía que hubo durante Cambiemos y ahora, le hablan a los economistas, no le hablan a la gente. Sí, y vos a la que tenés que convencer es al conjunto de la sociedad de estos problemas. Entonces, se sientan en el y entonces empiezan a decir la proyección del Producto Bruto, y el déficit sobre el PBI, y deuda, y esto y lo otro, y la gente se queda mirando y no entiende nada. Por lo que tenés que hablarle sencillamente qué es lo que recibiste, cómo se dilapidan los recursos, cómo la política se transformó en un negocio y cómo lo vas a transformar. Entonces, si vos haces eso durante la campaña, vos llegás con un mandato que la gente sabe para dónde vas a ir. Después,
vas a tener hay ciertas cosas, vas a poder hacer ciertas cosas que no vas a poder hacer. Todo no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Eso me queda claro. Pero sí te tenés que fijar una hoja de ruta, un plan económico, que fue el segundo error que se cometió. No tener un plan económico, y ahí hubo un debate en su momento que era gradualismo versus shock. Y se ponía como ridiculizando a las políticas de shock como echar a 1 millón de personas de un día para otro del empleo público. Eso nadie lo dijo, por ahí lo puedo haber dicho algún trasnochado, yo no sé. Cuando hablas de shock, es anunciar un plan económico completo. Puedes decir a la gente, mire, estamos acá y vamos a hacer esto para seguir adelante. Y nos va a llevar tanto tiempo y esperemos que podamos hacerlo. Y vamos a ir corrigiendo y vas a tener que poner acento sobre los valores, etc. Y ahí vas a tener que proponer un mínimo de 5 o 6 grandes reformas. Una es tener una reforma monetaria, porque no tenés moneda. Hay que hacer una gran reforma del Estado, que eso se va tiempo, una reforma laboral, vas a tener que hacer una reforma tributaria y vas a tener que incorporar a la Argentina al mundo. ¿Sí? Estoy diciéndote 5 o 6 cosas básicas que vas a tener que no son negociables bajo ningún punto de vista. Entonces, una coalición nueva de gobierno tiene que juramentar un plan de este tipo. ¿Sí? O sea, tienen que estar todos de acuerdo en que eso es lo que se va a hacer y se va a defender en todos los frentes, en el discurso y en las políticas que hay que aplicar. Por supuesto que unas van a ser más rápidas que otras. Vos una reforma monetaria la haces más rápido que la reforma del Estado. ¿Sí? Pero políticamente, como lo haces, empezás a decir qué es lo que vas a hacer y nadie se va a asustar por lo que decís. Se asustarán los que viven de planes sociales algunos, otros verán que pueden salir del puntero, pero vos tenés que llegar con el mandato de la gente. Si llegás al gobierno, tenés que llegar con el mandato de la gente de que eso es lo que se quiere hacer. ¿Se entiende? Yo no creo que vaya a resultar otro, síganme, no los voy a defraudar. O sea, digo cualquier cosa y después yo al gobierno y hago lo contrario, como hizo Menem. No sé si estamos en condiciones argentinas hoy de hacer un segundo, síganme, no los voy a defraudar. Yo creo que tenés que salir a decir la verdad por la situación crítica en la que estamos, ¿no? Para crear las condiciones políticas que se llegue que te den margen para poder hacer eso. Perfecto. Acá voy a pedir disculpas por si digo mal el nombre. No sé si es Berenice o Berenice, pido disculpas, pero la pregunta habla sobre el tema de la moneda, digamos. Vos bien dijiste, y todos nos damos cuenta que no tenemos moneda y que hemos cambiado la moneda en el último siglo como 6 veces o 7 veces, si no estoy mal. Si el cambio de moneda sería sería una solución, no digo una solución mágica, pero sería una de las cosas que hay que hacer, digamos, o es algo que se va a dar naturalmente por el hecho de lo destruido que está el peso actualmente en Argentina. No, eso es una reforma que tiene que hacer de entrada para facilitar, o sea, no vas a resolver los problemas estructurales. Una reforma monetaria no te va a resolver el problema de la legislación laboral. Si vos tenés una mala legislación laboral, porque hagas una reforma monetaria, no se te resuelve ese problema. Si vos haces una reforma monetaria, no te resuelve la ineficiencia del sector público. Tenés que hacer el trabajo correspondiente. Lo mismo con el tema tributario. ¿Sí? O sea, aclaremos este punto. Porque viste que se habla, la convertibilidad se la piensa como todo un plan económico. La convertibilidad era una regla monetaria, no más que eso. ¿Sí? Después había una serie de medidas de regulación, eso es otra de las cosas que hay que hacer, de regular la economía, quitar regulaciones. Ahora, espérate que me fui al diablo y la pregunta era, lo de la reforma sobre monetaria. la moneda. Yo creo que la reforma monetaria que yo estoy pensando es más quitarle el curso forzoso al peso, dejarle el curso legal, pero también le doy curso legal al dólar, al euro, en fin, a todas las monedas que vos quieras. ¿Qué significa curso legal? Que nosotros pactamos transacciones en la moneda que se nos da la gana. Entonces, si el Banco Central produce una porquería que se llama peso, nadie lo va a querer, finalmente se va a ir destruyendo solo, va a desaparecer. Hay que pensar si después vas hacia una reforma de otro tipo monetaria,
justo antes de hablar con ustedes, estaba hablando con un grupo de amigos de economistas, quizá venimos debatiendo este tema hace tiempo, y cómo quedaría, si tenés que tener una moneda tipo el Balboa u otro tipo de cosas, el Balboa de Paraná, pero digamos, básicamente, Panamá, perdón, pero básicamente lo que estoy pensando es en tener una moneda. La moneda sirve, es como una autopista, lo que hace es facilitar las transacciones. Si yo soy profesor de economía y vos, no sé, vos producís pan, se traba la transacción porque vos voy a tener que encontrar para comprar pan alguien que quiera tomar clases de economía. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, ¿qué hace la moneda? Me permite darle clases de economía que quiere y con los pesos que me dan comprar el pan. ¿Sí? O sea, es como una autopista que facilita el tránsito. Lo que hicimos en Argentina fue destruir esa autopista. ¿Sí? No tenemos. Y tampoco tenemos plata, ni tenemos credibilidad para poder construir una moneda nueva. Entonces tenemos que usar una que ya existe, una autopista que ya existe. Y esa autopista ya la usa la gente, es el dólar. ¿Por qué no podemos tener moneda? En 1972 Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro. A partir de ahí, todas las monedas que circulan, los pedazos de papel que hay circulando por el mundo que se llaman monedas, el único respaldo que tienen es la confianza de la gente en las instituciones jurídicas, políticas y económicas que pueda tener cada uno de los países. Vos confías en el euro, no porque te metiste en el sitio de la Reserva Federal o en el sitio del Banco Central Europeo para ver qué respalda cada euro de circulación, sino que decís, mira, ahí están los alemanes, está la seguridad que yo tengo de que no van a hacer grandes desastres con la moneda. O en Estados Unidos está Trump, no me convence, pero sé que no me van a hacer pronto eso. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el punto. Entonces, la pregunta es, ¿Argentina tiene hoy una dirigencia, tiene instituciones jurídicas, políticas, económicas que hagan que la gente quiera querer el peso? No, no tiene. Entonces, van a pasar décadas hasta que se recupere esa confianza. Como no podemos esperar, hay que ir a esta desregulación de monedas, que creo yo que sería la forma más fácil de poder solucionar el problema de corto plazo. Perfecto. Ahí, Carlos también hacía una pregunta que siempre pienso cuando veo este dato del 106% de impuestos que pagan las empresas sobre las ganancias, es ¿cómo existen empresas en Argentina teniendo que pagar más cantidad de impuestos que lo que tienen de ganancia? En Comoros es rarísimo, pero lo de Argentina, por lo menos, digamos. ¿Cómo hace una empresa para vivir si tiene que pagar el 106%? Entiendo que igual es un promedio, digo, pero el 106%, más de lo que gana, digamos, en impuestos. Eso es lo que yo siempre le pregunto a mi contador, porque yo soy responsable escrito. Y me dice, viejo, laburan en negro todos. El único que labura en blanco sos vos. ¿Sí? Mucha gente trabaja en negro. Por eso la economía subsiste hoy, o no estalló todo, porque hay un mercado informal que lo sostiene. La realidad es esa, el tipo que hace la changa todos los días, te estoy hablando del tipo que vive en la barriada, ese vive del laburo en negro. No cobran, digamos, no paga un impuesto, no paga nada, porque si no, nos estaríamos matando todos en ese momento, se diría. De manera que, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque la mayoría trabaja en negro y las otras se están yendo. Y buscan que eso, no sé, ahora tenés, ¿quién se va? Sodimac, ¿no? Está diciendo, bueno, hay quien me da un sándwich y una coca que lo de la empresa y me rajo de acá. Pues esto es una locura. ¿Sí, Claro, sí. Sí, obvio. Sí, cuanto más. De hecho, lo vimos con lo de la ley de alquileres, digamos, que quisieron regular el mercado de alquileres y lo único que hicieron fue aumentar y hicieron más mercado negro de alquileres. Acá hay Claro. una pregunta, y ahora quieren hacerlo de que no se pueda poner los alquileres en dólares. Es realmente todo un delirio. Hay una pregunta de Alejandro que dice el tema de si aumentar la base, el tema del impuesto de si aumentar la base imponible sirve para, o sea, si sería positivo, digamos, por lo menos tal vez en un primer momento, aumentar la base imponible para bajar las alícuotas de los impuestos en forma general. Sí, a ver, vos lo que vas a hacer al principio, pues tenés un déficit fiscal fenomenal, así que no te podés hacer mucho el piola con la baja de impuestos de entrada,
porque el ritmo de baja del gasto público te va a llevar tiempo, hay que ver dónde vas a ir bajando, etc. Lo que puedes hacer es empezar a sacar todos los impuestos distorsivos y sobre todo los que afectan las transacciones bancarias. Vos mirá el resumen de cuenta, si alguno de ustedes tiene una cuenta bancaria, se va a encontrar con que paga impuestos de todo tipo. Sí, yo tenía, ahora ya cerré la cuenta, en uno de los bancos donde tenía cuenta, que ni la usaba, miraba todos los meses el resumen y tenía, suponete, 10 movimientos. Uno era la plata que había depositado para no quedar en descubierto en ese mes en el banco, y el otro era el impuesto al sello, el impuesto de ingresos brutos, el IVA, la comisión de mantenimiento sobre el IVA sobre la comisión de mantenimiento. O sea, eran todos costos. Lo que tenés que hacer ahí es eliminar, hay muchos impuestos que se pueden eliminar, y tal vez trabajaría sobre inicialmente, y pensando en que la Argentina tiene que incorporarse al mundo, y eso sí lo hizo bien, Cambiemos y dio resultados, después dieron marcha atrás, empezaría bajando las retenciones, si tuviese que optar, ¿sí? ¿Por qué? Pues fíjate que cuando Cambiemos sacó las retenciones, empezó a bajar las retenciones, empezó a bajarlas, y eliminó las restricciones a las exportaciones de carne, de trigo, etc. La producción de trigo voló, la producción de maíz voló, y la de soja, digamos, ya no fue monocultivo. Carne, por ejemplo, se exportaban carne vacuna, se exportaban $1.000 millones de dólares al año, y en el 2019 se estaban exportando 4.000 millones de dólares. O sea que ahí tenés un potencial de salida rápido. Empezaría tal vez, si tuviese que elegir, empezaría tal vez por ese camino, por el lado de los impuestos distorsivos en el sistema financiero y por el lado de, como te decía antes, del sector agrícola ganadero. ¿Por qué? Porque después lo voy a recuperar con el IVA, con ganancias o con algunos otros impuestos que pueda tener. Pero al final del camino el objetivo tiene que ser que la tasa de impuestos sea muy baja y que todos paguen muy poco. O sea, el objetivo es que todos paguen algo de impuestos, pero que sea una carga impositiva baja, de manera tal de que el estímulo por evadir sea muy bajo. O sea, si yo te cobro pocos impuestos, decir, ¿para qué voy a evadir? Me agarra, me rompe la cabeza, la verdad que no tiene sentido, prefiero pagar y me saco el problema de encima. Entonces, y eso lo logras con, a ver, en vez de poner una alícuota grande, lo que tenés que hacer es ampliar la torta sobre la cual vas a aplicar el impuesto. Entonces, lo que estoy pensando es que crezca la economía y vos vas bajando los impuestos para que crezca la economía. Entonces, un 10% sobre 100, ¿cuánto es? 10. Un 10% sobre 1.000 son 100, ¿sí? Entonces vos tenés que llevar el Producto Bruto de 100 a 1.000. ¿Para qué? Para poder tener los recursos y hasta poder ir bajando los impuestos, ¿no? Tampoco es cuestión de recaudar por recaudar. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, la verdad es que las preguntas en general son un poco parecidas a las que estuve diciendo, así que Fran, si tenés alguna otra pregunta, te dejo así lo último. Bárbaro, perfecto. Sí, no, quería consultarle también a Roberto justo el tema del tiempo, cómo está de tiempo él. Yo unos minutos más tengo y después tengo que ir a TN, me tengo que ir de Olivos hasta Constitución. Así que unos minutos más todavía tengo. Tengo que estar a las 9:15, o sea que una cosa así. Bárbaro, perfecto. Para cerrar, me Si es parece... que no me desinvitaron, tengo que ver los WhatsApp, porque últimamente te invitan y después te desinvitan, porque como están todos con el tema de Maradona, ¿viste? Pero dale. Claro. No, para cerrar, básicamente, en principio agradecerte por el tiempo que estás desprendiendo con nosotros. Un gusto, Y realmente. me gustaría también preguntarte sobre la simplificación, ¿no? Porque no es un hecho también de bajar impuestos, sino publicitarlos bien y simplificar los trámites, ¿no? Esa es otra parte muy importante de la reforma que hay que hacer. Porque si se publicita bien, digamos, la gente de alguna manera le va a convenir pagar impuestos, como dijiste vos, pasarse al blanco, y además la recaudación también va a aumentar, si está todo bien explicado. La recaudación va a aumentar en la medida en que la economía pueda crecer.
el tema es romper el círculo vicioso, porque vos tenés ahí un problema de déficit fiscal. Vos has recibido un gobierno con déficit fiscal, si sos gobierno en el 2023. Para eso tenés que decir, bueno, ¿por dónde arranco? En realidad, eso mañana va a haber otro debate que tengo con otro grupo de economistas. Tengo anotadas cuáles son las medidas más, las primeras que tenés que tomar, ¿no? Ahora, en materia impositiva, la Argentina es muy loca, porque vos fíjate que yo, por ejemplo, soy responsable inscripto. A mí me pagan, suponete, alguna factura por una charla, no sé, 1.000 pesos más el IVA, 1.210. Suponete que no me retienen nada, me depositan 1.210 pesos. Me cobran el 0,6%, no sobre los 1.000 de mis honorarios, sino sobre 1.210, o sea, me cobran un impuesto sobre el impuesto. Y después cuando pago los 210 de IVA al fisco, porque me depositaron los 210 y los tengo que dar, me cobran el 0,6% sobre eso. Si pago un impuesto a la ganancia, pago el 0,6% de impuesto por pagar el impuesto. Si pago el alumbrado de barrio de empresa, pago el 0,6% sobre el alumbrado de barrio de empresa. O sea, la Argentina cobra impuestos por cobrar sobre impuestos. ¿Qué es lo que está pasando con el impuesto a la riqueza? En realidad ya tenés el impuesto a los bienes personales y vienen y te ponen este otro, que ahora lo llaman aporte más que impuesto, porque saben que van a tener un serio problema institucional ahí. Yo creo que la justicia se lo debería declarar inconstitucional. Hay que simplificar el sistema impositivo. Hoy creo que está 670 impuestos en total entre nación, provincias y municipios. Tiene que simplificar eso de una forma lo más rápida posible. Ojo, arreglar Argentina va a llevar tiempo. No podemos vender humo de que de un día para otro se va a hacer todo. Si vos marcás un camino, vas a ir avanzando. Entonces, en materia impositiva yo creo que tenés que ir reformando y estaría pensando, más que el impuesto a las ganancias, en un flat tax, que esto se aplica en países como varios de Europa Central que salieron del comunismo, aplican el flat tax, que es un impuesto de tasa única y es mucho más equitativo que el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Pero bueno, son todas reformas que hay que ir haciendo. Fíjate que en la Argentina el IVA se estableció en 1973, si yo mal no recuerdo, y la tasa era del 12 o del 13%. Pero cuando se puso el IVA, se eliminaron dos impuestos, uno que era el equivalente a ingresos brutos, ahora no recuerdo los nombres. Era el impuesto a las ventas y el impuesto a, no me acuerdo de qué cosa, las provincias cobraban un impuesto como ingreso bruto, pero con otro nombre, y la nación tenía, la capital tenía otro tipo de impuesto de ese tipo. ¿Por qué se eliminaron ese impuesto? Porque como el IVA iba a coparticiparse, entonces se eliminaban esos impuestos y le daban la plata con el IVA. ¿Cómo terminó el IVA? Del 13 pasó al 15, de ahí lo subimos al 21 o al 18, después al 21, y además las provincias te enchufaron ingresos brutos de vuelta. O sea, empezaste con el 13 eliminando ingresos brutos, terminaste en el 21 y metiendo ingresos brutos. O sea, es que es tan disparatado todo que el tema impositivo hay que simplificarlo notablemente, y lo que hay que hacer, otra cosa que también tengo en la cabeza, que creo que hay que hacerlo, es modificar la ley la ley penal tributaria, o mejor dicho, no la ley penal tributaria, la ley de procedimiento fiscal, perdón. Vamos a leer la ley de procedimiento fiscal. Yo que padecí el kirchnerismo con 7 inspecciones en la época anterior, 7 inspecciones, tengo el récord. Sacaba una nota en La Nación, pum, venía la citación para presentarme. Para que no se use la FIP como un instrumento tipo KGB. Porque vos lees esa ley de procedimiento fiscal y más o menos el Estado o la FIP te puede fusilar al amanecer sin juicio previo en la Plaza Mayor. Más o menos es así. Los tipos tienen todo el poder, pueden hacer lo que quieren. Y en realidad hacen cosas que solo podría hacer un juez y con sentencia fundada. ¿Sí? Entonces, modificar eso y volver a los respetos por los derechos individuales me parece fundamental. Esos son los mensajes que yo empezaría a dar. Por supuesto que va a llevar tiempo hacer todo esto. No estoy diciendo que se haga de un día para otro, pero me parece que tenemos que empezar a cambiar el discurso. Terminemos con el Estado te cuida, te va a dar plata, yo te cuido, ¿no? Y empecemos a hablar de las cosas en serio. Argentina se levanta trabajando.
Y para eso el Estado tiene que estorbar lo menos posible a la gente y cobrar la menor cantidad de impuestos posible, y de los impuestos que recauda darle un servicio como la gente en seguridad, en salud, en educación, en justicia, bueno, en fin. Bárbaro, bárbaro. Sí, sí, aparte siempre los nombres que se les ocurren a los políticos para los impuestos ya son graciosos, ¿no? Empiezan con bienes personales, después ya son solidarios, después empiezan con el... Y después ya sin escrúpulos directamente, impuesto al viento, ya sea cualquier cosa directamente. Bueno, porque acá se vendió el argumento de que los políticos tienen el monopolio de la benevolencia. O sea, nosotros los liberales somos una manga de cretinos que queremos ver cómo la gente se muere de hambre por la calle, está toda tirada ahí, desparramada, muriéndose, muerta de frío, con hambre, ¿viste? Y gozamos viéndolo así. Y esos son los buenos que vienen a dignificar a la gente. Entonces nos cobran impuestos porque ellos son buenos, nosotros somos malos, entonces tienen que sacarnos lo que trabajamos, parte de lo que trabajamos, para repartirlo y ser solidarios. Entonces vendieron que ellos son solidarios y nosotros somos todos unos cretinos. Y en realidad lo que son una manga de sátrapas que lo que hacen es un gran negocio político comprando voluntades políticas. El negocio de ellos es tener clientelismo político. Entonces, esto hay que decirlo y denunciarlo y decirlo, si no, no vamos a cambiar de país. Si vamos a estar dando vueltas todo el tiempo, no lo diga porque es políticamente incorrecto. Yo a esta altura de mi vida no tengo ganas de estar dando muchas vueltas. O sea, pero es más, te diría que esa supuesta monopolio de la benevolencia se transformó ya en una corrupción descarada. Entonces, por eso te venden que son impuestos solidarios. O el impuesto a la riqueza, como si el que fuese rico fuese una mala persona y el que no es bueno. ¿Sí? O sea, el rico es malo y creaste la cultura de hay que ser todos pobres porque los pobres son los buenos y los ricos son todos tipos malos. Sí, ¿qué hace esa gente? Se va a vivir afuera. Listo, ¿por qué voy a luchar contra todos estos locos? Totalmente, totalmente. Bueno, antes de cerrar, invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes, Jóvenes Republicanos, también en nuestra página web. Y bueno, Roberto, agradecerte por de vuelta a expender tu tiempo con nosotros. Lo sé que lo haces a corazón, con ganas. Y bueno, te agradecemos y cerramos la charla. Así que desde nuestro humilde lugar, agradecimientos y a disposición. Un agradecimiento para ustedes que me invitaron y les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por la paciencia de aguantarme durante una hora y pico que estuve hablando. Gracias, Un saludo a todos. Chao, hasta luego. Gracias, Gracias. Muchas gracias.